amigos y amigas de Murmullos del Pasado. Hay una pregunta que siempre ha inquietado a la humanidad. Y eso es, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nuestros pecados nos llevan al borde de la desesperación por saber qué va a pasar después? El día de hoy cuestionaremos desde diversos puntos de vista si realmente existe el infierno o no. Esto es Secretos MDP. Yo soy su amigo Mariano González y comenzamos. Durante muchas décadas, inclusive siglos, la gente ha pensado que el infierno solamente es una mera suposición, una mera simulación, y sin embargo sigue teniéndole miedo a lo mismo. El infierno, ¿qué es? ¿Dónde surge? ¿Quién lo controla? Y sobre todo, ¿cómo se llega o cómo se evita llegar a él? En esta ocasión, les traemos varias cuestiones que seguramente les harán mover sus ideas, creencias, ideologías, pero sobre todo, moverán mucho esa fe que tienen en las creencias de lo divino y de lo diabólico. Lo primero que debo de decirles es que Dios retiene el juicio final, retiene el juicio en donde muchas personas han de padecer esos castigos. Inclusive podemos decir que hasta el día de hoy el infierno, si es que existe, el infierno se encuentra vacío. El infierno solamente está ocupado en este momento por Lucifer, o Satanás, como lo quieran llamar, y sus demonios. Pero están ahí. Ahí se encuentran dormidos, en reposo, esperando que el Redentor vuelva una vez más a la tierra y comience ese castigo, ese juicio, como se ha llamado. Mientras tanto, se tiene la idea de que el infierno, hasta el día de hoy, se puede encontrar vacío, ya que las mismas escrituras de la Biblia lo dicen. Hasta la venida del Señor serán castigados aquellos impíos. Es curioso cómo tenemos que empezar con esta disertación, amigos y amigas de Murmullos del Pasado, porque justamente todo lo que vamos a ver en esta emisión tiene mucho que ver más con costumbres teológicas y filosóficas que ni con la misma Biblia. El siguiente punto de discusión que yo les puedo comentar es que las buenas y las malas obras no determinan si vamos al cielo o al infierno. Y tomen nota de lo siguiente, ya que estas son citas bíblicas. La primera de ellos es de los Efesios, capítulo 2, versículo 8 y 9, que a la letra dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Esto significa que no importa que hayas podido ser un asesino serial, un criminal de la peor calaña, o simple y sencillamente te dedicaste a vivir una vida de servicio. Al final Dios determinará si vas al cielo o al infierno. Así que en muchas de las ocasiones ha sido cuestionable el si haces el bien o haces el mal
para gusto propio, para beneficio de los demás, no importa, ya que como acaban de ver y acaban de escuchar, Efesios 2, 8 y 9 nos hace referencia a que no importan las buenas o malas obras. Al final, los dones de Dios nos pondrán donde corresponda. Algo que ha sido cuestionable también a lo largo del tiempo es que el infierno, como se le conoce, el infierno es un lugar de tormento eterno, es un lugar a donde se va a sufrir. Sin embargo, hay personas, teólogos, filosóficos y alguno que otro escéptico que también ha vertido la opinión de que existe la teoría de la aniquilación, y en esa teoría de la aniquilación Dios ha de borrar la conciencia de aquellos que no pueden ser redimidos, tal cual lo dice Isaías, capítulo 5, versículo 24. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si verdaderamente cuestionáramos el hecho de que ese tormento eterno en realidad no existe como tal? Porque en algún momento llegará el final y nuestra conciencia, nuestra cabeza será borrada literalmente, terminando con el sufrimiento. Otra teoría nos dice que Lucifer gobierna el infierno. Muchas veces confundimos a Lucifer con Satán. Satán es el nombre que se le dio en un momento de referencia, si así lo queremos llamar, ya que la palabra Satán significa adversario. Y esta figura alada que podemos ver ahí, solamente ha sido labrada a través de la literatura. Figuras como Dante Alighieri y John Milton dicen que Satanás es un demonio alado. El infierno es la prisión de Satanás, mas no su reino. Y de aquí precisamente deriva otro cuestionamiento ideológico muy, muy difícil de aceptar. Entonces, si Satanás o Lucifer solamente viven en el infierno, pero no son los reyes, sino más bien es su prisión, entonces, por proceso de eliminación, quiere decir que Dios gobierna también en el infierno. Se los dejo a su criterio. Una teoría más dice que el infierno casi no está presente en la Biblia, ya que el Antiguo Testamento no hace referencia directamente, solamente lo menciona de una forma vaga, refiriéndose al Sheol o a Gehenna, y realmente no tienen relación con el infierno cristiano. Estas solamente son referencias de una especie de infierno judío. Sin embargo, siendo muy estrictos, el Nuevo Testamento menciona 23 veces al infierno y 250 veces al cielo. Y esto curiosamente fue usado como un medio de disuasión o persuasión para poder evangelizar, ya que nos decían que si podemos adquirir el acceso a un paraíso, también podemos ganarnos el derecho y el castigo de llegar al infierno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sea una manipulación? ¿O simplemente están aprovechándose de una situación? Y lo último que les quiero comentar en este bloque es que mucho se ha discutido si los bebés que no son bautizados se van al infierno. Durante muchas décadas, muchas personas, inclusive papas de diferentes épocas, han dicho que los bebés no bautizados se van al infierno. Otros han dicho que no, que los bebés no bautizados se van al limbo. Pero sin embargo, el limbo como tal, debemos decir que no existe. Solamente existió una idea del limbo, misma que fue vertida para suavizar la idea de San Agustín, ya que él decía fehacientemente
que los niños no bautizados no tenían cabida en el cielo, así que tenían que ir a una especie de dimensión exclusiva para ellos. Y aunque en la actualidad el limbo se ha reconocido de que ya no existe durante muchos años, esta fue la idea que estuvo presente para los niños no bautizados. ¿Existe el infierno? Les sigo dejando la pregunta en el aire. Vamos a un corte y enseguida volvemos. En Radio Foro, descubre un mundo de música y entretenimiento en la palma de tu mano con la aplicación Radio Foro. Descárgala gratuitamente desde el Play Store. Radio Foro, la voz de tu comunidad cobra vida. Canal Foro CX, marca la diferencia. El murmullo eres tú, sí, tú que me estás viendo a través de la microonda. Te invitamos a que primeramente disfrutes de esta maravillosa historia que nos fue enviada y que también recordemos que puedes participar enviándonos tu propia historia. En esta ocasión, la historia que vamos a escuchar lleva por nombre Micaela. Disfrútenla. Me relata que su abuelita tenía una hermana llamada Micaela. Ella era muy bonita. Incluso se decía que era tal su belleza que era cortejada por los jóvenes más ricos de esa época. Pero eso poco le importaba a Micaela, porque según decía, nadie tenía lo suficiente para tenerla. Era una joven bastante soberbia y muchas veces grosera. Sus padres siempre trataron de hacerla cambiar, pero conforme iba creciendo, ella empeoraba su comportamiento. Cierto día, llegaron unos comerciantes europeos a la ciudad y ahí conoció Micaela a Patrick, un joven de 22 años que le robó de inmediato el corazón. A pesar de que éste era mayor que ella, eso nunca le importó. Al poco tiempo se hicieron novios y en cuestión de semanas, Patrick le propuso matrimonio.
Ambas familias estaban felices con el matrimonio, pues ambos eran de buenas y adineradas posiciones. La ceremonia se llevaría a cabo el 2 de noviembre a las 7 de la noche, en la catedral. Se cuidaron todos los detalles para que la boda fuera la mejor de todos los tiempos. Pero antes de prepararse para tan magnífico evento, Micaela tuvo que acompañar a sus padres a dejar flores como cada año a sus abuelos y tíos al panteón. Esta era una tradición que celebraban desde hacía ya 10 años. Al llegar al cementerio, Micaela se encontró un cráneo casi al entrar, y en lugar de pasar por un lado, ella lo pateó con tanta fuerza que al ver esa acción, su madre se enfadó y la obligó a ir por el cráneo y ponerlo donde lo había encontrado, porque según se decía, era de muy mala suerte mover huesos u objetos que se encontraran tirados en el panteón. Ella regresó pateándolo nuevamente y diciendo: te invito a mi boda, espero no faltes porque será la mejor boda de la ciudad. Micaela, por Dios, muchacha, respeta a los muertos, le decía su madre enfurecida. Tranquila, mamá, solo lo estaba invitando a mi boda. Sería un placer que contara con su distinguida presencia. Lo decía mientras no paraba de reír. Su madre la jaló del brazo y comenzó a caminar a la par de ella. No entiendo por qué te enojas, mamá, son solo huesos, le decía ella. Sí, Micaela, huesos que un día fueron personas, así que deberías aprender a respetar. Después de dejar las flores, comenzaron a hacer oración por el eterno descanso de sus almas y se sentaron alrededor de las tumbas para recordar historias que vivieron al lado de sus ahora difuntos. Cuando Micaela volteó de repente al escuchar murmullos cerca y se dio cuenta de que había personas que llevaban un gran ramo de rosas rojas que pusieron sobre una tumba. Micaela quedó encantada con tales flores y después de esperar a que se fueran, ella a toda prisa se acercó a cortar 4 rosas que escondió entre sus ropas para evitar que su madre las viera. Estaba por guardar la última cuando la madre le gritó que se hacía tarde para la boda. Estaban terminando de arreglar a Micaela cuando ésta le pidió que le colocaran en el cabello una de las rosas que minutos antes había robado de aquella tumba. Realmente aquella rosa le dio el toque perfecto. Se veía más hermosa aún. Listos todos, se fueron para la iglesia. Todo el mundo quedó asombrado ante su belleza. Caminaba hacia el altar cuando hubo algo que le llamó bastante la atención. En primera fila estaba un hombre bastante extraño, ya que su piel era demasiado pálida y tenía unas ojeras bastante pronunciadas. Se veía muy elegante, solo que su traje estaba bastante cubierto de polvo. Al lado de él se encontraba una mujer de igual aspecto. Supuso que eran familia por la tonalidad de la piel y creyó que eran amigos de Patrick, su ahora esposo. No le dio mucha importancia a eso. Cuando salieron de la misa, la gente comenzó a amontonarse para felicitar a los recién casados, y al acercarse el tipo y la mujer a abrazarla, Micaela pudo sentir su cuerpo bastante frío. Estaba por preguntarles quiénes eran, cuando de pronto los perdió de vista. Ya en el salón estaba la fiesta en pleno apogeo, cuando anuncian que se llevaría a cabo el famosísimo baile del billete. Ahí fue donde la primera que se acercó a Micaela fue la mujer. Y cuando comenzaron a bailar, ésta le dijo que tenía mucha pena en preguntarle algo que le inquietaba. Disculpa, no quiero sonar grosera, pero ¿me ayudarías a recordar de dónde nos conocemos o si eres amiga de Patrick?, preguntó Micaela. No, no soy amiga de Patrick y nos conocimos hoy. Supuse que me recordarías, le dijo la mujer en un tono bastante frío. Debes de estarme confundiendo porque hoy no platiqué con nadie que no fuera de mi familia.
Quizá nos vimos otro día y yo te invité a mi boda. No, claro que fue hoy. Cuando robaste de mi tumba esa flor que traes ahora en el cabello, le dijo sonriendo aquella mujer. Micaela sintió desmayarse al escuchar tales palabras, pero el hombre extraño la tomó entre sus frías y huesudas manos y le dijo: aquí estoy como me lo pediste. La vio fijamente a los ojos. No sé de qué me habla, respondió Micaela tratando de reponerse del primer susto. Dijiste que sería tu invitado de honor y aquí me tienes. Dicho esto, Micaela palideció de inmediato y se desvaneció entre sus brazos. Este comenzó a elevarse y seguía bailando con ella como si hubiese una pista en el aire. Al ver esto, los invitados comenzaron a gritar y a rezar, al ver a Micaela bailando en el viento a varios metros de altura. Después de unos minutos, la dejó caer al piso y él desapareció en un instante. Se dice que Micaela murió de un infarto cuando bailaba por los aires con aquel extraño sujeto. Otras tantas versiones dicen que lo que la mató fue la caída tan brusca que tuvo. Pero en realidad, solamente Dios sabe qué fue exactamente lo que pasó. Saquen sus conclusiones y díganme qué es lo que piensan. Solamente ella sabe lo que pasó. Así que amigos y amigas de Murmullos del Pasado, saquen sus propias conclusiones y les reiteramos obviamente la invitación para que nos manden sus historias, ya sea al Facebook personal de un servidor, Mariano González, o contáctenos a través del grupo oficial Murmullos del Pasado. Por lo pronto, esto fue El Murmullo Eres Tú. Y nosotros continuamos. Canal Foro CX, marca la diferencia. ¿Existe realmente el infierno? ¿O solamente es una mera suposición? El infierno ha tenido diferentes perspectivas, diferentes concepciones, y una de ellas precisamente es la del infierno de Dante Alighieri. El libro La Divina Comedia lo retrata de una manera muy particular, en donde precisamente el infierno de Dante en realidad no es referencia a la Biblia como tal, ya que en el infierno, que la misma Biblia refiere, no hay círculos donde se asigne a los pecadores. Ellos serán enviados a un lago de fuego. Sin embargo, hemos de decir que esta idea de infierno, el infierno de Dante,
Tiene influencia griega y romana, de donde surge precisamente esta concepción. Los 9 círculos del infierno, de la Divina Comedia, ahí, en donde van drogadictos, violadores, alcohólicos, pederastas, mentirosos, y la lista puede ser muy larga. Sin embargo, esto tiene su origen de una manera muy velada en la mitología griega, en donde el concepto de infierno se refería más que nada a la prisión del Tártaro, una prisión que era custodiada por un perro de 3 cabezas, Cerberus. Quizá ese nombre sí les resulte conocido. Ahí, en el Tártaro, se podían encontrar todo tipo de personas. Ahí todos entraban, no importaba lo que fueran. Esa referencia es muchísimo más lógica y más cercana a la misma Biblia. El purgatorio. El purgatorio es otro concepto precisamente en el que el nivel entre el cielo y el infierno pueden convivir y coexistir. Tampoco existe esta idea en la Biblia, solamente hacen referencias, y estas surgen del teólogo Clemente de Alejandría, pero fue el Papa Gregorio Magno en el siglo V quien hizo del purgatorio una doctrina eclesiástica, es decir, solamente fue una práctica, mas no tenía fundamento dentro del libro sagrado. Una pregunta que ha cuestionado cada ser humano es si Dios disfruta del sufrimiento de los pecadores. Algunos dicen que Dios es todo amor, pero que también Dios es castigo. Y para muestra, un par de referencias de la Biblia. La primera es de Proverbios, capítulo 3, versículo 11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Esta es una referencia precisamente a una deidad que castiga. Sin embargo, Ezequiel capítulo 18, versículos 21 y 22 nos dice: pero si el malvado se arrepiente de todos los pecados que ha cometido, obedece todos mis estatutos y practica el derecho y la justicia, no morirá, vivirá por haber actuado con justicia. Y Dios no tomará en cuenta todos los pecados que ese malvado haya cometido. Aquí la pregunta es: ¿y hasta dónde? ¿Hasta dónde la misericordia de Dios puede llegar para castigar o para perdonar? La siguiente idea y cuestionamiento es: ¿cuántos irán al infierno? El libro de Mateo, capítulo 7, versículo 13 nos dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Esta teoría, que sostiene que la mayoría de la humanidad arderá en un lago de fuego, a pesar de la misericordia del Señor, estuvo muy presente durante muchos años, incluso hasta nuestros días. Nos hace referencia a que en sí, la mayoría de las personas de este mundo, de esta tierra, llegaremos al infierno. No importa lo que hagamos, Dios decidirá. Y curiosamente, a la vista de esta teoría, prácticamente la mayoría de nosotros estamos condenados al infierno. Como ya hicimos mención, existe una teoría que dice que el infierno está eventualmente vacío, ya que una vez que el perdón sea impuesto por Dios, este se llevará todas las almas al paraíso. Entonces el infierno solamente es un lugar de paso, como si fuera una tintorería. Solamente las almas llegarán para purgar penas, condenas, y después ¿todo será gloria? ¿Usted qué cree? Y lo último que he de comentarles es que el infierno es una tierra de tormentas. Ya lo habíamos mencionado en un bloque anterior, pero aquí
Aquí quizá la iconografía del cine nos ha dicho que el infierno es un lugar donde hay fiesta, donde en realidad no vas a sufrir, sino al contrario, vas a terminar por gozar más allá de los límites terrenales. Sin embargo, existe la teoría de que ahí no hay fiesta alguna. Más allá del dolor físico que se puede experimentar, el verdadero dolor es tener el alma, que es creación divina, tenerla lejos de Dios. Ese puede ser el verdadero castigo. Incluso esta teoría nos dice que los mismos demonios están en el infierno para sufrir también. Así que, amigo o amiga de murmullos del pasado, si tú crees que el infierno existe o no existe, déjanos aquí tu perspectiva, aquí en la caja de comentarios. Yo por lo pronto te dejo esta pregunta en el aire. ¿Existe el infierno? Nadie tiene la última palabra, quizás solo Dios. Canal Foro CX marca la diferencia. Canal Foro CX marca la diferencia. Es difícil siempre quedarse con una sola idea. El infierno puede no estar más allá de los límites terrenales. Puede estar aquí mismo, en la tierra. Yo les dejo estos comentarios para su humilde opinión. Y ya que su opinión es tan importante, le agradecemos a todas aquellas personas que nos han mandado saludos. Erika Torres, saludos. Saludos, Erika, gracias. Tisha, buenas noches. Buenas noches, Tisha. Esperemos que tengas una muy bonita noche. Zaira Berenice, saludos desde Cortázar. Zaira,
Bienvenida y buenas noches. Saludos desde la ciudad de Cortázar. Muchísimas gracias a todas aquellas personas que se toman el tiempo para enviar saludos. ¿Por qué no? También felicitaciones para aquellas personas especiales. Yo por lo pronto les vuelvo a reiterar esta idea del infierno. Ustedes tendrán su propia concepción, pero yo me retiro esta ocasión recordándoles que si sienten que alguien los observa, seguramente así es.